Tensa, Boyacá. Un paraíso antiguo escondido entre las montañas, es una municipalidad del país que se encuentra ubicada en la región centro-oriente de Colombia, a unos 83 kilómetros de la capital del departamento. Este lugar, cuna de grandes personajes, ha sido testigo de innumerables procesos históricos a lo largo de los siglos. Fundado en 1537, cuenta con una muy interesante historia que contar. Sus pobladores desde tiempos inmemorables se han destacado en la región por su ansia de lucha ante causas que estos consideren justas. Como ejemplos podemos mencionar la campaña libertadora de los primeros días de la República, en la cual muchos valletensanos participaron para poder permitirse decir que éramos de alguna manera un tanto más libres, y la consecuente necesidad de representatividad política y social en las constituciones que se instituirían desde las capitales. Somos una tierra que ha parido a notables figuras, que ha resaltado en diferentes ámbitos, una comunidad que a lo largo de su historia se ha debatido también entre las dos posturas ideológicas dominantes en la política. Un pueblo que cuenta a día de hoy con una hermosa arquitectura colonial. Si hablamos de nuestro presente, podríamos destacar nuestra tradición artesanal, un compromiso heredado por nuestros campesinos que buscan un sustento y una manera de compartir un pedazo de ellos mismos y de su pueblo con el resto del mundo. Sería también interesante destacar el papel de nuestros jóvenes, personas interesadas en la cultura y el deporte, que siempre han podido, siempre han luchado por el nombre de Tensa, y siempre que se lo han propuesto, han hecho que este mismo resuene en los más altos e importantes escenarios a nivel nacional y regional. Para prueba de esto, algunos ejemplos. Primer puesto del Festival Nacional de Danzas Tradicional Colombia Zapatea es para Asociación Cultural Boyacá estará presente en final nacional de los Juegos Intercolegiados en Fútbol de Salón Juvenil. Estos reconocimientos alcanzados por dichos jóvenes han sido un motivo de alegría en diversas ocasiones para el municipio de Tensa, destacando que como comunidad podemos ser unidos, podemos tener una gran cohesión por eventos que nos hagan sentir nuevamente importantes y relevantes para nuestra región. Más sin embargo, con todo esto mencionado, ¿qué se puede sentir desde el interior de Tensa? O replanteándonos tal vez un poco más la pregunta, ¿qué es lo que opina un joven como yo acerca de Tensa? Cuando camino por las calles de mi pueblo, siento que cada piedra, que cada esquina tienen historias que contar. Y es que no es para menos, Tensa no es solo otro lugar en el mapa de Boyacá. Es un sitio donde la historia, donde nuestra tradición y nuestra cultura se ha escrito durante siglos. Tensa tiene pues raíces realmente profundas. Si nosotros nos pudiéramos
ir hacia los primeros años antes de la llegada de los españoles en 1492, podríamos decir, por ejemplo, que en esta tierra fértil y bastante tranquila, la historia indígena dejó una gran huella. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, este valle fue tal vez testigo del crecimiento de la civilización muisca, una de las más avanzadas de América del Sur. Pero con la llegada de los españoles en el siglo XVI todo cambia. Tenza, por tanto, se ve fundada en 1537, en plena época de la conquista, por órdenes de Gonzalo Jiménez de Quesada. Desde entonces el pueblo empieza a crecer entre un mestizaje cultural y una gran influencia de la religión católica. Por tanto, podríamos decir que cada piedra de la iglesia colonial y cada calle de Tenza nos define a través de la historia. Tienen esa mezcla de herencias que todavía guardamos muy adentro de nuestras personalidades. Y es que, por ejemplo, podemos decir que los ritos o nuestras costumbres, como la Semana Santa, son bastante conocidas en la región. Todo acto cultural que ocurra en Tenza tiene un significado especial. Y es que nuestras procesiones, el arte de los pasos y nuestras tradiciones nos conectan con un pasado que no podemos olvidar. En la historia de Tenza, además, han resaltado también personajes bastante importantes que han marcado no solo la historia de nuestra región, sino también la historia de Colombia. No debería, por tanto, ser para nosotros extraño escuchar historias de nuestros campesinos, de nuestros abuelos, que aparte de resistir tiempos y momentos muy difíciles en la historia colombiana, también fueron grandes héroes, grandes ídolos. Tenemos que, por ejemplo, recordar a nuestras propias heroínas tenzanas y a muchos otros grandes personajes que han destacado en la historia tenzana. Cada uno de estos personajes podríamos decir, por tanto, que es un héroe anónimo que merece ser recordado y tenido en cuenta por la historia. Tenza ha visto nacer a figuras destacadas, a líderes comunitarios, a escritores y artistas que con su ingenio y su valentía, con un poco de su trabajo y un gran ingenio, han logrado llevar este nombre de este municipio más allá de estas montañas. Por tanto, son ellos quienes nos enseñan que estas raíces en realidad son un tesoro que debemos valorar. Nuestros paisajes también cuentan una gran historia. Por ejemplo, el río Tenza ha sido un gran testigo del paso del tiempo, mientras que nuestras montañas han resguardado secretos ancestrales. Cada finca, cada cultivo también representa aquel trabajo que le invierten nuestros campesinos, nuestros hermanos, por intentar salir adelante, por intentar dar un mejor futuro y por intentar hacer progresar a nuestra región. Pero seguramente muchas de las personas que ni siquiera me conozcan deben estar preguntándose quién eres y qué es lo que nos quieres contar con todo esto. Pues muy bien, mi nombre es Alejandro Sierra y actualmente cuento con 18 años, vivo en el municipio de Tenza y desde ya hace bastante tiempo cuento con una preocupación histórica, social y tal vez de deuda que tenemos con nosotros mismos como pueblo. Siento que nuestra historia ha quedado relevada a un segundo plano. Ya desde hace muchísimo tiempo, la existencia de un mundo globalizado y moderno como el de hoy en día nos ha dejado atrás en información, nos ha dejado de lado con nuestra historia y se ha centrado más con aquello que pasa en los territorios y centros económicos de poder y política. Lastimosamente, pues esto es algo inevitable en un mundo en el que gira todo tan rápido y las relaciones geopolíticas permiten entender cada vez mejor el contexto social y mundial. Centrándose más en informaciones básicas, pues es algo casi que inevitable que nuestra historia se pierda. No obstante, esto no tendría que ser del todo así. De hecho, pareciese que incluso nosotros mismos nos hemos esforzado por esconder nuestra historia o mínimamente por desconocer todo aquello de lo que antes se nos hablaba. A medida que avanza el tiempo, me da la impresión de que como comunidad nos hemos desapropiado
tanto cultural como históricamente, de todo aquello que fuimos en un pasado. Nosotros mismos nos hemos tal vez encargado de negar nuestra historia, y tal vez el error más importante o más grave de esta situación es que el negar la influencia de las pequeñas comunidades puede destruir y desaparecer tal vez la poca historia que cada día más parece pues desvanecerse. Y es que espero que no sea una impresión mía, pero cada vez, y lo veo progresivamente con el paso del tiempo, parece que aquella tradición de contar nuestra historia, de pasársela a nuestra siguiente generación, se ha vuelto cada vez pues menos frecuente. Nos hemos vuelto tal vez un poco más indiferentes con nuestro propio pueblo, y pues empezamos a ver situaciones que tal vez no eran tan comunes antes, porque teníamos un apego cultural bastante enorme por nuestro lugar de nacimiento y por este caso por nuestro pueblo. Ahora tal vez aquellos relatos que eran contados de padres a hijos se han vuelto cosa del pasado, tal vez anticuado incluso podría decirse. Hemos perdido un rumbo, nos hemos quedado sin horizonte, y esto es bastante peligroso. De hecho, bajo mi visión, podemos decir que hemos empezado incluso un proceso de apropiación extranjera. Es cada vez más común que ya ni siquiera escuchemos canciones propias de nuestro país o de nuestra región, sino que simplemente nos llevamos a las modas extranjeras. Ya no hablamos como hablábamos los tensanos hace un siglo, ni siquiera como hablaba el colombiano promedio de hace menos de 20 años. Ahora hemos tomado modas como hablar cada vez más en un lenguaje tal vez digitalizado, en un lenguaje tal vez mucho más global, e incluso hemos tenido una mexicanización del idioma. De hecho, si pudiera retomar las palabras de alguien, la retomaría Jaime Garzón. Les ruego el favor, los colombianos tenemos varias costumbres, costumbres muy extrañas, por cierto. Bueno, vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Porque resulta que en Colombia no hay colombianos. Vean, los ricos se creen ingleses, la clase media se cree gringa, los intelectuales se creen franceses y los pobres se creen mexicanos. Es que, a decir verdad, yo concuerdo con Garzón. Vemos que cada vez los colombianos predicen adoptar modas o culturas dominantes que ven tanto en la cultura popular como en la televisión e incluso en los medios digitales, sin cuestionarse críticamente su realidad, pues simplemente aceptando todo aquello que se les vende a través de la pantalla. Se puede decir que hoy en día hemos reemplazado nuestras costumbres, nuestra historia e incluso nuestra propia identidad por algo que es ajeno a nosotros. Para mí ya se ven un tanto lejanas aquellas tardes en las cuales los jóvenes de Tensa realmente se preocupaban por mantener vivas sus tradiciones y sus costumbres, más que todo su historia, de hacerla conocer, de hacerse dar a entender, de querer participar. Hemos tal vez olvidado todo aquello que nos distinguía en el pasado. Ya no se ven, por ejemplo, los actos de Reyes Magos, y se percibe un mundo tal vez más entregado al globalismo. Ahora, si le complementamos a el profundo desconocimiento que tenemos nosotros sobre nuestras instituciones, nuestros procedimientos e incluso el significado de ser un colombiano o un tensano, pues entendemos que este desconocimiento es hasta peligroso. Podemos ver cómo muchos grupos pueden manipular nuestra historia o la pueden tergiversar para sacar un beneficio personal, para aprovecharse de la situación, para imponer narrativas, o incluso simplemente para desviar la historia de aquello que realmente es o de aquello que realmente se nos contaba. Es ahí cuando aparece la necesidad apremiante, imperativa, de reconectar con nuestra historia, de conocer todo aquello que hemos tal vez olvidado, que simplemente hemos saltado por obviedad. Hoy más que nunca tenemos que conservar y revivir nuestros recuerdos. No podemos permitir que nuestra historia se pierda. Debemos cuidar cada monumento histórico, cada tradición e incluso cada historia. Debemos traspasar este conocimiento a las nuevas generaciones.
enseñarles que nuestra historia es igual de valiosa que aquella que se dicta en la capital o aquella que se dicta en las grandes urbes. Y el por qué todo esto, pues es, si lo pudiéramos hacer desde una analogía bastante interesante, podríamos decir que un pueblo sin memoria es como un árbol sin raíces, y lastimosamente los jóvenes somos los encargados de preservar nuestra historia. Si no lo hacemos nosotros, no esperemos y no nos quejemos de que no lo hagan las siguientes generaciones o aquellas que han venido antes de nosotros. Estamos llamados a contar la historia para que Tenza siga viva. Este proyecto también busca darle visibilidad al municipio de Tenza, y es que por lo menos para mí es inconcebible que un municipio como Tenza, el cual es unos años mayor que Bogotá en fundación, hablando de tal vez desde su fundación, no tengamos aquella visibilidad con la cual sí cuenta el centro del país. Y aunque es entendible porque pues es literalmente el epicentro y la zona de control tanto político como económico de Colombia, pues no es normal que hayamos dejado pasar una historia tan interesante como la que puede ser la historia tenzana. Y le doy las gracias a las personas que se hayan quedado hasta el final de este video, en serio lo agradezco muchísimo. Nuevamente les pido un perdón si es recién el primer video sale un tanto singular, un tanto casero. Prometo que a poco iré mejorando, prometo hacer la historia lo más neutra posible, evitarme meterme con temas ideológicos y brindar la información a la luz de aquella verdad que es lo que tanto busco como joven. Les doy las gracias y recuerden, porque la historia está escrita, pero nosotros se la vamos a contar. Muchas gracias.